noveno vamos a continuar con nuestro curso de literatura, ¿ya? Pero antes de dar a conocer el tema, vamos a leer un fragmentito del cuento Paco Yunque. Miren, o escuchen lo que dice. El niño abusivo cree que Paco es de su propiedad y por eso quiere hacer con él lo que se le venga en gana. Pero Fariña lo defiende. Cuando el profesor le dice a Humberto que deje que Yunque regrese a su carpeta, él no le hace caso. Entonces el profesor se acerca a Paco y lo lleva de la mano a la carpeta de Fariña. A Humberto le da un tremendo berrinche, como si le hubieran quitado algo que le pertenece. Bueno, ¿escucharon lo que leí? Claro, ¿no? Es un fragmentito, como les dije, del cuento Paco Yunque. ¿Quién estará narrando estos hechos? ¿Quiénes serán los personajes? ¿En dónde se desarrollará este cuento? ¿No? Miren, entonces, para saber todo eso, nosotros vamos a estudiar el día de hoy lo que es el género narrativo, ¿ya? Y diremos, pues, ¿qué será el género narrativo? Miren, yo puedo decir que es una expresión literaria escrita en prosa en la que se relata una historia, ¿ya? ¿Por qué se dice que está escrita en prosa? Porque se escribe en forma lineal, en todo el renglón de tu cuaderno o en todo el renglón del libro, ¿ya? Entonces, escribe, dice, o está relatando una historia como la que vimos de Paco Yunque, ¿verdad? Un niño, pues, que llega del campo al pueblo, ¿no? Y se encuentra temeroso, digamos, ¿no? Paco Yunque, porque no conocía a nadie, ¿no? Bueno, y sufrió muchas injusticias. Por ejemplo, acá también he colocado un fragmentito, una partecita que dice Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa porque acababan de traerlo. Hacía pocos días del campo y no conocía la ciudad. Así es, en forma lineal se está escribiendo, o sea, en prosa se relata esta historia. Pero ¿cuál es la característica principal del género narrativo? Dice que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos, reales o ficticios, en un tiempo y espacio determinado, a través de personajes. Así como les decía, pues, ¿no? Que el género narrativo es aquel que narra historias, ¿no? Y para eso utiliza personajes. Estas historias pueden ser reales o ficticias y se pueden realizar en un tiempo y en un espacio determinado. Pero si lo vamos a ver a un concepto más formal, pues diremos que el autor crea personajes para expresar ideas y emociones a través de una historia. Muy bien, pero el género narrativo también tiene subgéneros o especies, como la querramos llamar. Y estos miren cuáles son. Tenemos el cuento, la novela, leyenda, fábula, mitos. Ahora, el cuento dice que es mucho más pequeño que la novela, ¿no? El cuento tiene una sola trama, o sea, un solo problema, mientras que la novela es más extensa y puede tener más problemas que se envuelven en uno solo, ¿no? Porque hay un problema general, pero a partir de este problema pueden suscitar otros. En cambio, el cuento no, se basa en un solo problema, con un determinado grupo de personajes que pueden ser 2 o 3, ¿no? También encontramos la leyenda, que ya sabemos que son hechos que se han basado algunos en la realidad, como otros ficticios también, ¿no? Y da orígenes a montañas, etcétera, ¿no? Ya, también conocemos la fábula, que es pues un textito, ¿no? Que en donde los personajes son animales y pues que nos deja una enseñanza, que esa enseñanza se llama moraleja. Y los mitos pues también son relatos, ¿no? En donde nos narran de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, pues estos son los subgéneros, que creo ustedes ya lo han visto. Por eso acá lo estoy tomando como algo general, ¿ya? El cuento es más pequeño y en la novela es más extensa. Pero también hay un microcuento, dicen, ¿no? O sea, más pequeño que el cuento, que solamente puede estar en una sola hojita. Ahora, el género narrativo tiene una estructura peculiar. O sea, todos estos subgéneros, como el cuento, la novela, la leyenda, la fábula y los mitos, tienen esta estructura. Un inicio en donde va a estar o en donde se habla del tiempo, el lugar y personajes, ¿verdad?
en el inicio están ellos, y podemos empezar contando o diciendo érase una vez, había una vez, en aquel tiempo o aquel lugar, ¿no? Son palabras que se estilan al inicio de estos textos narrativos. Ahora también tenemos el desarrollo, es en donde ya se introduce el problema y las acciones, ¿no? Se genera el conflicto. El final o desenlace es cuando ya se da solución a ese conflicto. Ahora, estos finales pueden ser tristes o alegres, ¿no? Así es. Entonces, la estructura del género narrativo es inicio, desarrollo, final o desenlace. También presenta elementos. ¿Y cuáles son esos elementos del género narrativo? Pues tenemos acción. Es lo que sucede, todos los hechos que suceden en un cuento, una leyenda, un mito, etc. Todos los hechos que suceden son las acciones. Se da en un tiempo o espacio determinado, ¿no? O la época en que suceden estas acciones. Los personajes son quienes realizan estas acciones. El ambiente es el lugar donde se produce dicha narración. Y tenemos también al narrador, que es creado por el autor para que cuente la historia. No confundir el autor con el narrador. El autor de una obra o de un cuento, de una novela, crea a un narrador, y este narrador es el que narra la historia. Mayormente dice que está en tercera persona y se le llama omnisciente porque es una persona que cuenta, que sabe todo, o sea, como Dios, que todo lo ve, sabe los sentimientos de los personajes, sabe cómo va a terminar esta historia, pero no interviene en la historia. Por eso se dice que es omnisciente. Mayormente estos cuentos, estas leyendas están narradas en tercera persona. Bueno, espero que hayan entendido. Eso ha sido todo por hoy. Hasta luego, chicos.